Bueno, yo voy a complementar lo que ha dicho la doctora Mejía sobre el naturalismo y la necesidad de partir de hechos objetivos. Hay una distinción básica al momento en el que nosotros entramos al término, al concepto ideología de género o género aislado. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el sexo y el género. El sexo está asociado a la biología, el género está asociado a la ideología. ¿Y por qué digo esto? Porque sexo hace referencia por características biológicas, desde la ciencia, desde la biología, la anatomía, la genética, la fisiología, la neurología, a las características sexuales primarias y secundarias del ser humano. Características primarias que son el aparato reproductor, pero también los órganos sexuales, que son objetivos, existen. Y también las características secundarias que se refieren, por ejemplo, a los vellos o todas aquellas características musculatura asociadas a este desarrollo sexual biológico objetivo. Ahora, esto digo está relacionado a la ciencia porque la ciencia finalmente es una actividad práctica e intelectual que lo que hace es recurrir al método científico. Ojo, aquí no hay espacio para las interpretaciones, hay un método científico que es este conjunto de instrucciones que nos permiten en situaciones controladas llegar a resultados y conclusiones exactamente iguales en diferentes entornos. Por ejemplo, si uno hierve agua a 100 grados Celsius a nivel del mar, siempre a nivel del mar a 100 grados Celsius esa agua va a hervir. Por lo tanto, es un conocimiento al cual uno llega de manera objetiva y comprobable. El sexo, en sus características primarias y secundarias, es objetivo y comprobable. El género ya es otra cosa. El género tiene poder, podemos abordarlo desde la parte médica, por ejemplo, ¿no? La Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos califica a este problema del género como una disforia, es decir, la incompatibilidad entre el sentimiento de la persona y su realidad física que acabo de mencionar, pero también podríamos abordarlo desde la dimensión cultural. En el plano cultural podríamos decir que hay roles de género y ahí también cabe el concepto de identidad que estamos discutiendo. Lo importante aquí es ver dentro del pequeño marco que estamos discutiendo este concepto de género, que también tiene alcances legales, el tema de derechos que estamos discutiendo, que tiene alcances políticos en su expresión, por ejemplo, a través del movimiento LGBT, que no representa, como quieren ellos hacerlo aparentar, la causa homosexual, sino que es una plataforma más de carácter político. Por lo tanto, tenemos desde el lado del sexo biológico y desde el lado del género ideológico, características que son objetivas versus subjetivas, características fácticas versus mentiras o percepciones, características materiales versus dimensiones inmateriales. Y tenemos que nosotros abordar la parte objetiva y física, que creo es lo importante. Bueno, yo voy a complementar lo que ha dicho la doctora Mejía y también voy a refutar la definición que ha dado Lucas sobre que el género no es una ideología. Es una ideología porque parte de premisas que no tienen un basamento científico. El género se sustenta en términos súper sencillos en lo que la gente siente que es, para no irnos en tantas definiciones complejas. Lo que yo siento que soy, esa es la verdad. Pero resulta que lo que uno siente no es ni objetivo, no es fáctico, tampoco es material, es simplemente una percepción de esa realidad, es una autopercepción. Por lo tanto, cuando uno hace afirmaciones tan fuertes como decir yo soy lo que siento ser, desligado del componente físico, objetivo, material, que nace de la ciencia, que son las características sexuales primarias y secundarias, que son autoevidentes y que no necesitas un doctor o un experto que te explique que lo que ves no es lo que ves. Entonces ahí estamos entrando en un problema de interpretaciones y por lo tanto un conjunto de ideas y principios que dan supuestos, que dan origen a ciertas teorías. Así que sí es una ideología de género. Con respecto a lo que la doctora Mejía señalaba, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es otra cosa que la interpretación que tiene la gente, una intuición de que algo está ocurriendo. Finalmente, a lo que aluden es a la concentración y verticalización del poder político y económico. Es decir, esa es la acepción del nuevo orden mundial, para no darle, o para que no se caiga en estos espacios donde supuestamente hay conspiraciones y que esto que el otro. Eso es un hecho. Las desigualdades económicas se han incrementado, las desigualdades políticas se han incrementado, la movilidad de las personas en este periodo de pandemia se ha limitado. Entonces, no es incorrecto decir que hay una concentración y verticalización del poder político y económico, y
algunas personas mencionan el concepto de nuevo orden mundial. Ahora, al ser el género subjetivo, interpretativo e inmaterial, la única forma en la que uno puede darle cierta lógica o cierta validez es entrando al campo de las libertades. Y aquí quiero citar a Isaiah Berlin, que es un filósofo de la Universidad de Oxford que ya murió, él plantea en un ensayo de 1958 dos conceptos sobre la libertad. Plantea la idea de libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa es aquella libertad pasiva, que está libre de obstáculos o limitaciones. Esto quiere decir, en términos sencillos, yo no soy esclavo de nadie. Y a partir de esta libertad negativa surgen los derechos universales, independientemente de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra identidad sexual, de nuestra identidad, de nuestras autopercepciones, de nuestras religiones o políticas. Aquí estamos hablando de vida, libertad y propiedad. ¿Ok? Y esto lo defienden libertarios, liberales, conservadores. Por otro lado, vas a tener las libertades positivas, nos dice Berlin, y las libertades positivas son aquellas que surgen de la voluntad de las personas. Es decir, yo soy dueño de mi propio destino. Por lo tanto, la libertad positiva no va a tener problemas mientras mi proyecto de vida y mis arreglos institucionales alrededor de esos proyectos de vida no choquen con los proyectos de vida y los arreglos institucionales de terceros. Y es aquí donde entramos en un gigantesco problema. La tasa o el porcentaje promedio de población LGTB en el planeta es, dependiendo de los países, porque no todos tienen estadísticas, entre 1 y 7%. Ese 1 y 7% le está exigiendo al 93% que se acomode a esta verdad que nace de la autopercepción de las personas. Ahora, como es una imposición, no nace del consenso, tiene que imponerse de manera coercitiva. La evidencia es clarísima. Ahí está el 1,5 millones de personas, por ejemplo, que salen por la marcha por la vida por el tema del aborto, o la gente que rechaza el adoctrinamiento de sus hijos en los colegios. Y eso no solamente es un fenómeno en el Perú, ocurre en Chile y ocurre en todo el mundo occidental. Entonces hay una evidencia empírica brutal que confirma que efectivamente esto es una imposición. No es un consenso, es una imposición. Y para imponerla tienes que coercionar a las personas. Y la coerción se va a dar en el plano cultural, se va a dar en el plano legal, se va a dar en el plano político, económico y educativo. Entre comillas, educativo, porque no es otra cosa que adoctrinamiento a lo largo del ciclo de vida de las personas, desde que entran al colegio, desde el kinder, y no sé, ahí tenía una imagen sugiero a las personas que vean el famoso unicornio de género. Búsquenlo en Google, el unicornio de género, donde hay un adoctrinamiento y se prepara en todo el ciclo de vida de las personas para aceptar que estas autopercepciones, estas percepciones subjetivas, se transformen en una verdad. Y cuando estamos trabajando con una verdad que nace de algo tan subjetivo, entramos en problemas. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, porque me va a permitir responder varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo voy a hacer este quiebre, que este es un hombre de paja, hacer esta distinción entre que esto es una lucha de izquierdas y derechas. Esto es absurdo. No se trata de derechas e izquierdas. Y es ahí donde caemos en la trampa de los promotores de la ideología de género en hacer estas pugnas entre marxistas y liberales. Esto es falaz. El objetivo de la ideología de género no es... o lo que busca la ideología de género, que es un conjunto de disforias, en este caso la disforia de género. Lo que se busca finalmente es la redefinición, ese es el objetivo de todo, la redefinición y reconfiguración del ser humano. Por lo tanto, no vamos a encontrar solamente a transgéneros, porque bueno, hay ciertas contradicciones también con los transgéneros. Cuando ellos dicen que mi identidad no define mi sexo, o sea, mi identidad no está definida por mi sexo biológico, pero por lo tanto al mismo tiempo están diciendo, pero nací con el sexo equivocado, adoptan primero una posición inmaterial y después una posición material. Si el sexo no define su identidad, ¿por qué tienen tanto problema con su sexo biológico? Contradicción fundamental. Segundo punto, dicen que no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres, en términos, vamos a decir, biológicos, porque yo me puedo identificar finalmente con lo que yo me sienta cómodo. Y resulta que estereotipar entre hombres y mujeres, o sea, si nosotros aplicamos esta categoría binaria, hombres y mujeres, lo que estamos haciendo es estereotipar la diversidad de géneros. Pero resulta que uno cuando ve el esfuerzo que hacen mujeres trans y hombres trans por parecerse a hombres y mujeres, o sea, un hombre trans que busca parecerse a una mujer y una mujer que busca parecerse a un hombre y que adoptan los mismos, o sea, lo que hay es una caracterización. Por lo tanto, ahí hay otra contradicción fundamental.
Y una tercera sería, si yo tengo la libertad de percibirme en base a mi sexo como lo que quiera, ¿no? La cantidad de géneros disponibles, que al final potencialmente podrían ser 7.7 billones de géneros, porque es una interpretación absolutamente personal, y vamos viendo que van apareciendo diferentes categorías. ¿Por qué no puedo aplicar yo esa misma autopercepción a otras categorías? A la categoría de raza, a la categoría de edad, a la categoría de especie, a la categoría de capacidades. Y oh, qué curioso, miren lo que vamos a encontrar, que sí, efectivamente, también existen esas interpretaciones o autopercepciones en base a estas categorías. Y todos comparten el mismo prefijo trans. Transgénero, transraza, transespecie, transcapaz, transedad. La pregunta entonces es, yo voy a percibirme, y nadie, porque estoy partiendo de exactamente los mismos supuestos. Desechemos la biología, olvidémonos de la parte científica, olvidémonos de lo material, en lo que yo me percibo. Si yo le digo a la gente que me está viendo que soy una mujer negra de 68 años, ¿qué van a pensar? Estoy aplicando exactamente el mismo principio, subjetivo, interpretativo e inmaterial. No basado en biología, porque si me sacan una muestra de mi piel, van a encontrar que mis melanocitos casi son mucho menores en comparación con las personas que viven, por ejemplo, en países cálidos del África subsahariana. ¿Cómo me pueden explicar entonces si yo les quiero, o sea, les hago ver, yo en realidad soy una mujer negra de 62 años? Ahí está. Esas son las contradicciones entre la ideología y la realidad, que es autoevidente. Segundo, se quiere hacer otro hombre de paja diciendo que quienes rechazan la ideología de género son personas conservadoras. Y nuevamente lo relaciono con la cuestión de esta falsa dicotomía marxismo-liberalismo. No es ni un tema de marxismo ni liberalismo, eso es irrelevante. Lo relevante es la redefinición y reconfiguración del ser humano, no solamente a través de la categoría de transgénero, sino de las otras trans que acabo de mencionar. No solamente son conservadores, hay liberales, hay libertarios, y en gran medida creciente, a medida que se van educando, van entendiendo que esto no es un tema de ideologías políticas. Ahí también quiero refutar lo que decía Lucas, que sí, que no es una ideología. Sí es una ideología, porque no pertenece al ámbito necesariamente de lo político. Lo político es una dimensión de aquello, pero una ideología te abarca otras dimensiones, una dimensión médica, una dimensión filosófica, y dentro de la filosofía vas a tener una dimensión epistemológica, ontológica, axiológica, es decir, valoraciones morales, valoraciones estéticas. Vas a tener métodos para llegar al conocimiento que determinen si esta cuestión de género es una ideología o es una ciencia. Hacemos alusión a la ciencia, y lo que a mí me recuerda el género, estos estudios, esta ciencia de género, es exactamente el mismo caso de la eugenesia, de los estudios de la eugenesia que se iniciaron a fines del siglo XIX, que agarraron una gran fortaleza a inicios del siglo XX, ¿no? Donde científicamente se estudiaban las capacidades, ¿no? Cómo se relacionaban los intelectos de las personas, la superioridad de las razas, y que terminaron por nacer de este error, por nacer de una ficción, y por eso es tan peligroso cuando uno confunde ideología con ciencia, que terminó con 6 millones de judíos muertos en Auschwitz, sitio que he tenido la oportunidad de visitar, y yo sugeriría que no sean alusiones tan sencillas a los judíos, a los esclavos, porque esos dramas son completamente diferentes en escala y en dolor y en desgracia a lo que están viviendo los cómodos transgéneros en el siglo XXI. Ahora, teniendo en cuenta entonces que el prefijo trans es tan común y que parte de una ideología que busca redefinir y reconfigurar al ser humano, aquí entraríamos ya a interpretaciones de qué es lo que estaría detrás de esta reconfiguración y redefinición del ser humano. Aquí entramos a control demográfico, en primer lugar, y aquí vamos a atar la agenda del género con la agenda LGTB, es decir, no llevan a reproducción, con el feminismo empoderado, que lo que está haciendo es criminalizar las acciones de los jóvenes, de los hombres, para acercarse a las mujeres. Por lo tanto vas a cortar también ciclos de relaciones sexuales entre hombres y mujeres, el aborto, que es abiertamente reducción poblacional, la eutanasia, que es la desaparición de los ancianos, es decir, toda esta ideología de género que escapa a esta dicotomía absurda de izquierdas y derechas, va a una cosa muchísimo más grave, que repito, es redefinición y reconfiguración del ser humano con fines demográficos, económicos y políticos. Y eso lo pasaré a explicar en la siguiente sección.
Te quería pedir un favor. Quiero que subas la página web que mandé al correo de Joel, porque ahí con eso voy a responder al cuestionamiento de Lucas, que insiste en definir erróneamente ideología. La ideología es un conjunto de ideas, principios, que dan sustento a basamentos teóricos o a bases teóricas que no necesariamente tienen una relación con condiciones de carácter epistémico. Por lo tanto, Lucas, no se trata solamente de reducirlo a, y es falso que una ideología te intente explicar todo el universo. Hay ideologías de carácter político, hay ideologías de carácter económico, o sea, están acotadas en sus ámbitos de acción, o sea, revisa la definición de ideología porque es incorrecta. La ideología de género es una ideología. Y por favor, Joel, ¿puedes subir la página? A ver, me da unos segundos, estoy revisando el Ya, correo. ok. Bueno, con respecto a la pregunta, a las cuestiones que me hizo Joel, Lucas, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que todas las personas tengan una vida digna, una vida independiente, que puedan autorrealizarse. Tú me hablas de derechos patrimoniales, yo no soy abogado, pero yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo de que las personas homosexuales o transgénero puedan hacer su vida como mejor les parezca en un ámbito privado. El problema es que acá se relativiza de manera muy inocente. Uy, acá no hay impactos, hacemos nuestra vida y no molestamos a nadie. Disculpen, acá hay graves problemas. En primer lugar, la tragedia de la hormonización de niños, que son producto de esta ideología que es realmente criminal, en el sentido de la manera como se expresa. Quiero hacer una Doctor, separación. ¿La puedes subir? sí, ya lo estoy compartiendo. Ahí está. Ok, ¿Lo gracias. pueden ver? Ok, Sí. ok, gracias. Ahí resumo la respuesta de si es o no ideología. Ese es el unicornio de género. Ahora, si esto es producto de la ciencia, esto es lo que se enseña en los colegios a los niños. Si esto es producto de la ciencia, me lo explican. Esa es la expresión gráfica de ideología. Listo, eso nomás quería. Gracias. Pueden buscar el unicornio de género, súper científico. Bueno, con respecto a que la gente tenga derechos, por supuesto que tenga derechos, que se realice, pero no son solamente efectos que esto no produce efectos. Claro que produce efectos. Hormonización de niños, por ejemplo. Los famosos crímenes de odio a los que se señalan, un montón de esos crímenes de odio, ¿no? Son producidos entre homosexuales o entre transgéneros, y también por cuestiones, por acciones criminales, pero las estadísticas no son muy precisas en ese sentido. O sea, vamos a decir, darle o entregarle toda la carga a estos asesinatos sin considerar las causas es muy peligroso. Muchas de esas causas o muchos de esos asesinatos o violaciones o abusos son dentro de miembros de la misma comunidad. Se habla de que estas ideas no tienen consecuencias. Vean el caso, por ejemplo, de los deportes, cuando tenemos a hombres que están compitiendo con mujeres en deportes como la halterofilia, el atletismo, o cuando vemos en las Mixed Martial Arts, esta competencia de peleas, donde un hombre la vez pasada le rompió la mandíbula a una mujer por estar peleando en estas famosas peleas de artes marciales mixtos. O sea, no es que sean neutrales estas ideas, ese es el peligro. No es que solamente sea mi autopercepción y en base a mi autopercepción el mundo tiene que cambiar alrededor de mí. Se le reconoce derechos a las personas por el simple hecho de ser personas. Yo no soy abogado, pero ese es mi punto de partida. Me da lo mismo si eres de chino, negro, blanco, trans, cis. Es irrelevante eso. La persona como tal, sin apellidos, sin etiquetas. Y ahí es donde entramos cuando empezamos a categorizar a las personas y entramos a estas discriminaciones positivas, entramos a una serie de problemas. Eh, Esto tiene obviamente graves consecuencias de carácter social, de carácter político, de carácter económico. Se dice que somos, entre de comillas, los conservadores, los liberticidas, pero Valentina acaba de reconocer que quiere que papá Estado le asigne su DNI. O sea, no hay nada más estatista que apelar al Estado para reducir la libertad de las personas, apelando, ¿no? Supuestamente a esta rechazo al Estado, que no quieres que haya Estado. Es a través de los estados donde se legisla para imponer estas etiquetas de crímenes de odio, discursos de odio, que son completamente liberticidas con las personas que se atreven a decir la verdad o que interpretan la realidad de acuerdo a como la ven, una realidad objetiva, y que son penalizados por decir esa verdad. O sea, hay consecuencias de carácter económico, negocios que son cerrados por no atender a personas supuestamente que se autoperciben como lo que biológicamente no son. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando minimizamos los efectos de esta ideología que realmente es bastante perniciosa. De pregunta es para Miklos Lukács, la fórmula Raymond Dolly, y es: ¿por qué la izquierda, en todo el sentido de la palabra,
es tan atrayente para los jóvenes? Es una pregunta interesante, ¿ah? Creo que es atrayente porque apela a la revolución. Siempre el joven tiene una actitud de cambio, de rebeldía, se siente con el poder para cambiar las cosas. Hay mucho idealismo, mucha fuerza. Entonces el comunismo le entrega eso, le entrega una vía hacia la revolución, hacia la expresión de esa energía contenida, ¿no? Que también se viste o que se legitima en el discurso a través de este discurso de desigualdad, de opresión. Entonces, apela al sentimiento del joven y apela a su rebeldía. Pero el problema del comunismo, del marxismo, es que es una ideología que no te marca un método, te marca un plan, pero no te dice qué pasa una vez, qué pasa cuando tú llegas finalmente a cambiar lo que tú quieres cambiar. No te dice que cambies, simplemente te dice que el camino hacia la revolución es esta, pero no te explica cómo va a ser la revolución. Y eso de alguna manera explica también por qué el comunismo y el marxismo han fracasado históricamente, porque una cosa es el método para llegar a este cambio total, este cambio revolucionario. Y otra cosa es que cuando ya consigues ese cambio, en realidad lo que estás logrando no es un cambio, sino la destrucción de todo lo previo. Entonces no cambias nada, sino que destruyes lo que existía. Y por eso es que el marxismo y el comunismo siempre terminan causando más pobreza de la que buscan erradicar y más desigualdad de la que buscan erradicar. Por eso creo que es atractiva. Ahora, con respecto a unos comentarios para cerrar, yo creo que el unicornio de género se explica solo. No creo que tenga que reforzar ¿no? esa idea de que no es una ideología cuando vemos que ni siquiera es una figura antropomorfa. Estamos hablando de un unicornio, el unicornio de género. O sea, por favor, o sea, es autoevidente la verdad. Ahora, con respecto a... vamos a decir qué cosa más había acá. Libertades positivas y negativas. Quiero hacer otra aclaración aquí. Valentina está confundida con respecto al concepto. La libertad, si ella quisiera haber hecho su transición, que no necesariamente es por cirugía, ciertamente, ¿no? Pero si ella hubiese querido hacer esa transición mediante la libertad negativa, no lo hubiese podido hacer, porque la libertad negativa es la libertad pasiva. La libertad positiva es la libertad de la voluntad, en la cual tú determinas tu propio proyecto de vida. Por lo tanto, tú apelaste a una libertad positiva para hacer el cambio o para acomodarte a la identidad de género con la cual te identificas. No nace de la libertad negativa, sino de tu libertad positiva. Y repito, ¿cuál es? Disculpa la interrupción, no le pedí al Estado que me financiara mi cambio corporal. No, está bien, yo no estoy diciendo que tú le hayas pedido al Estado, pero fue tu voluntad la que te llevó a cambiar. No fue una libertad pasiva, tú tuviste que hacerlo. Apelaste a tu voluntad y esa voluntad la ejerciste y por eso llegaste a hacer la transición que has hecho. Ahora, con respecto a la cirugía o no, también es cierto, no necesitas hacerte una cirugía para hacer un transgénero. Hay transgéneros que deciden hacer la reasignación, ¿no? Gender reassignment. Y lo que también aprovecho para responder es que es falso que que no sean niñitos. De hecho, hace poco Liz Truss, ministra de temas sociales acá en el Reino Unido, prohibió que se hagan operaciones de reasignación de género, como lo ponen en el fraseo del gobierno británico, en niños menores de 18 años. Así que no es solamente de jóvenes o adultos, son niños los que han sido afectados por esto. Y con eso, bueno, cerrar mi participación, agradeciendo la invitación y espero que... Han quedado muchas cosas en el aire, pero es imposible en el tiempo que tenemos. Y un fuerte abrazo a la doctora Beatriz Mejía también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos los participantes, a Valentina, a Lucas, a la doctora Mejía, que ha sido un placer también hacer este equipo con ella. Ha sido una bonita experiencia. Agradezco también a mis contrapartes por el trabajo ¿no? la difícil pelea que nos han puesto, que al final termina siendo obviamente tratar de buscar puntos en común. Yo quiero resaltar, y con esto voy a cerrar, que en ningún momento hemos hecho nosotros, por lo menos de este lado, alusiones a modelos políticos o modelos económicos. Esto no es un tema de izquierdas y derechas, no es un tema de liberales versus marxistas. Repito que el objetivo de todo esto, ¿no? Cuando se habla de todos estos prefijos trans, es la redefinición y reconceptualización del ser humano. Ese es el fondo del asunto. Y esto persigue cuestiones ya de carácter económico y político que no viene al caso en estos momentos explicar, pero que van mucho más allá de esta falsa dicotomía entre izquierda y derecha.
Ese no es el punto. Y creo que reafirmo lo que ha dicho la doctora Mejía, de que la libertad se tiene que fundamentar en la verdad. Y esa verdad tiene que ser, uno siempre tiene que hacer el esfuerzo de llegar a esa verdad, y esa verdad tiene que ser objetiva, es una verdad que tiene que ser sustentada por la evidencia. No podemos apelar a percepciones o ideas particulares, porque en ese caso rompemos convenciones y es imposible vivir como seres humanos, tener civilizaciones, es imposible manejarnos en un mundo sin convenciones. Por lo tanto, creo que es importante el llamado que ella hizo y bueno, siempre luchar por la verdad, que es lo más importante, ¿no? Así que gracias.